Nunca imaginé que ver la apertura de la tumba de Jesús cambiaría mi vida para siempre. Cuando se anunció el proyecto de restauración para abrirla por primera vez en siglos, sentí una mezcla de emoción y temor. Durante generaciones, la tumba había sido un lugar de veneración y de misterio profundo, pero ahora, científicos, religiosos y escépticos se preparaban para descubrir su contenido. Era uno de esos momentos en los que sientes que estás presenciando algo que quedará marcado en la historia. Desde hacía siglos, muchos habían especulado sobre lo que podría haber dentro de la tumba: reliquias sagradas, pruebas arqueológicas o tal vez algún mensaje oculto. Aquel lugar, que había sido testigo de la fe de millones de personas, iba a ser desvelado ante el ojo humano una vez más. Lo que no sabíamos es que algunos secretos tal vez estaban destinados a permanecer sellados. Al llegar a Jerusalén, me encontré con un ambiente cargado de tensión y expectativa. La iglesia del Santo Sepulcro, un lugar de peregrinación durante siglos, ahora era el centro de atención de científicos y periodistas de todo el mundo. Se escuchaban susurros y debates en cada rincón de la ciudad. Algunos aseguraban que era un sacrilegio abrir la tumba, mientras otros defendían que el conocimiento debía prevalecer. Se hablaba de antiguas leyendas que advertían sobre los peligros de profanar tumbas sagradas, y había quien recordaba los textos bíblicos y su advertencia sobre los misterios de lo divino. Aquella noche, mientras paseaba por las estrechas calles de Jerusalén, el misterio era tan palpable que parecía envolver cada esquina. ¿Realmente deberíamos abrir la tumba? La incertidumbre y el misticismo llenaban el aire, y con razón. Estábamos a punto de desafiar siglos de tradición y de fe. Cuando la excavación comenzó, los arqueólogos trabajaron con un cuidado extremo. La tumba estaba protegida por múltiples capas de piedra que habían resistido al tiempo, a las guerras y al paso de miles de peregrinos. A primera vista, no parecía haber nada fuera de lo común, solo rocas antiguas, símbolos desgastados y un silencio absoluto que envolvía cada rincón de aquel lugar. Pero esa aparente calma no duró mucho. Después de varios días de trabajo, algo inusual comenzó a aparecer. Una pequeña abertura en el fondo de la tumba reveló un espacio que nadie había registrado antes, una cámara escondida que parecía haber sido intencionalmente protegida. Ningún manuscrito antiguo ni los mapas más detallados mencionaban esta cámara oculta. El hallazgo fue tan inesperado que muchos quedaron paralizados por la sorpresa y el temor. En ese instante, todos supimos que habíamos desenterrado algo mucho más grande de lo que cualquiera podía imaginar. El equipo observaba con una mezcla de asombro y desconcierto mientras iluminaban el interior de la cámara con linternas. En el centro había un conjunto de tablillas grabadas con símbolos extraños y un lenguaje desconocido. Los caracteres tenían una similitud con el arameo antiguo, pero a la vez eran completamente distintos. Algunos arqueólogos teorizaron que podían tratarse de códigos o mensajes cifrados. Nadie había visto jamás algo así. Las tablillas parecían no solo estar protegidas por el tiempo, sino también por algún tipo de enigma. Los científicos intentaron interpretarlas, pero fue imposible. Incluso los expertos en idiomas antiguos se mostraron incapaces de leer las inscripciones. Las tablillas parecían hablar desde un pasado remoto, desde un tiempo en el que los secretos eran guardados de una forma tan profunda que aún hoy son ininteligibles. Con el paso de las horas, comenzaron a descifrar palabras aisladas. A medida que entendían pequeñas frases, la inquietud crecía. Algunos fragmentos hablaban de una energía sagrada que, según el mensaje, no debía ser perturbada. Las tablillas parecían ser instrucciones para proteger el lugar, incluyendo lo que parecían advertencias sobre castigos para quienes osaran profanar la tumba. Los arqueólogos quedaron perplejos. Habían visto cientos de tumbas en sus carreras, pero nunca algo tan específico y detallado.
La tensión aumentaba con cada descubrimiento. Algunos trabajadores abandonaron la excavación, asustados por lo que decían los mensajes. ¿Qué significaba esa energía sagrada? ¿Y por qué esos antiguos custodios pensaban que debía permanecer sellada para siempre? A medida que avanzaban los días, la atmósfera en la iglesia se tornaba cada vez más pesada. Recuerdo una noche en la que todos sentimos un frío inexplicable, como si una presencia invisible nos estuviera observando. Las luces parpadearon y por un momento la oscuridad invadió el lugar. Algunos trabajadores empezaron a murmurar sobre maldiciones y presagios. Parecía que algo, desde lo más profundo de la tumba, se resistía a ser descubierto. Esa misma noche, un arqueólogo afirmó haber escuchado un murmullo en un idioma desconocido, y aunque intentamos convencerlo de que era solo su imaginación, en el fondo todos sabíamos que algo extraño estaba ocurriendo. La iglesia, que había sido un lugar de paz y oración, ahora estaba teñida de una inquietante sensación de peligro. Las noticias sobre el hallazgo empezaron a filtrarse. Los fragmentos de las inscripciones que se lograron descifrar apuntaban a un pueblo del futuro, como si los mensajes hubieran sido dejados para nosotros, los que vivíamos en estos tiempos. Las inscripciones hablaban de una verdad oculta, algo que, si se revelaba, podría cambiar el curso de la historia. Algunos historiadores y expertos religiosos sugirieron que quizás esos mensajes aludían a un linaje secreto o a conocimientos que fueron deliberadamente ocultados. A partir de ese momento, la teoría de que Jesús y sus seguidores tenían secretos nunca contados comenzó a tomar fuerza. Las inscripciones mencionaban algo sobre una sangre divina, pero el resto era un enigma. Mientras la investigación continuaba, los trabajadores empezaron a experimentar extraños síntomas, sueños perturbadores, visiones de sombras y la sensación de ser observados. Algunos afirmaron haber tenido visiones de figuras sin rostro y las voces parecían multiplicarse. Los investigadores no sabían si estos fenómenos eran el resultado de su propio agotamiento o si algo desconocido y oscuro estaba sucediendo. La iglesia decidió que no podían continuar así. Ante la creciente presión y el miedo, el proyecto fue detenido y las inscripciones fueron selladas de nuevo, junto con la tumba. Todo el material hallado fue trasladado al Vaticano para su custodia. La tumba fue nuevamente sellada y aquellos que leyeron las inscripciones han guardado absoluto silencio desde entonces. Finalmente, los líderes religiosos tomaron la decisión de restaurar el lugar y sellar la cámara oculta, dejando todos los misterios bajo una capa de piedra y silencio. Aquel sitio, que había prometido revelar los secretos de siglos de historia, volvió a quedar en penumbras. Nadie fuera del Vaticano sabe exactamente qué contenían aquellos textos, y aquellos que pudieron leer las tablillas han jurado guardar el secreto. Las leyendas sobre la tumba, en vez de desvanecerse, se intensificaron. Hay quienes creen que los textos hablan de una descendencia divina, de un linaje oculto que permanece entre nosotros hasta el día de hoy, esperando el momento de revelar su identidad. Esa fue la última vez que se intentó abrir la tumba. La información fue rápidamente ocultada y el mundo continuó su marcha, ajeno a los secretos allí escondidos. Pero, para quienes estuvimos presentes, el recuerdo es tan vivo como el primer día. Me pregunto si algún día la humanidad estará lista para conocer esa verdad que la tumba intentaba ocultar.